Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 9 de tecnología avanzada en perforación y terminación de pozos. El día de hoy vamos a comenzar unos temas muy interesantes. Vamos a comenzar con unos temas muy interesantes que son las herramientas de evaluación y monitoreo, además de su utilidad en los asuntos petroleros, ¿verdad? La perforación de pozos petroleros es un proceso complejo que requiere un control preciso de múltiples variables para garantizar seguridad, eficiencia y calidad en la construcción de los pozos. Dentro de este contexto, la medición de parámetros de perforación se convierte en una herramienta esencial, ya que permite supervisar en tiempo real factores críticos como la presión, el peso sobre la barrena, la velocidad de penetración, el torque y la densidad, además de datos como el caudal. Es justo decir que los parámetros de la perforación son una de las herramientas más esenciales, pero también más importantes para la toma de decisiones en campo. Es importante tener en cuenta que la capacidad que tengan los operadores, en este caso, por ejemplo, el perforador o también los ingenieros de seguimiento para la interpretación de estos, va a ser en gran medida la clave para el éxito, ¿verdad? ¿Por qué es importante realizar estas mediciones? Pues porque estos datos nos van a facilitar esas decisiones que son oportunas, ¿verdad? Que contribuyen sobre todo no solo a la ejecución, sino a la prevención de los riesgos de seguridad y operativos que se van presentando. En este estricto sentido, en este estricto sentido, nos va a ayudar a aprovechar de manera óptima los recursos, así como reducir los costos asociados en los casos que sea pertinente. En consecuencia, el monitoreo y análisis de los parámetros de perforación nos va a representar la base de un proceso que sea seguro, eficiente y confiable. En la industria petrolera, todos los días se discuten las nuevas técnicas y las nuevas maneras de hacer más eficientes las perforaciones. Y esto se va a llegar simplemente o solo cuando los métodos, las estrategias y la capacidad analítica de los equipos de trabajo logren la mayor eficiencia en la interpretación de datos. De hecho, la clave está en que la toma de decisiones se conjunta o se basa en dos factores: información preestablecida, es decir, información que nosotros conocíamos de antemano antes de comenzar el proyecto, y la información que recabamos en el momento. Es importante que cuando estemos realizando las operaciones no olvidemos que la perforación llevó una planeación y esa planeación requirió una contextualización del proyecto en particular. Este proyecto en particular nos ayuda a determinar los alcances que tendremos para solucionar los problemas, ¿verdad? La medición de parámetros de perforación entonces va a ser fundamental para poder controlar, optimizar y garantizar estas operaciones. Su importancia se puede resumir en los siguientes puntos. Primero, hablando de seguridad operativa. El monitoreo en tiempo real de parámetros como presión, peso sobre la barrena, torque, velocidad de rotación, RPM, caudal, se pueden utilizar para prevenir incidentes críticos, sobre todo los relacionados con los de controles de presión, ¿verdad? Y sin embargo, no solamente nos va a decir que nos va a servir para prevenir efectos críticos o problemas críticos, sino también nos va a servir para el máximo aprovechamiento de las herramientas. Por ejemplo, ya en las clases pasadas, en las cápsulas pasadas, logramos ver la importancia de la selección correcta de las barrenas y también vimos que las barrenas se seleccionan en función de los parámetros en los que se van a trabajar, ¿verdad? Igualmente, las formaciones y otro tipo de cuestiones. Ahora bien, para que esta barrena pueda trabajar correctamente en ese contexto, va a requerir forzosamente la aplicación de ciertos parámetros, como que rotación, como peso sobre ella, ¿verdad? Si nosotros excedemos el peso, podemos causar daños físicos o desgaste prematuro de las herramientas. También podemos hablar de la eficiencia en la perforación. La medición precisa ayuda a optimizar la tasa de penetración, reduciendo tiempos improductivos y costos operativos. La eficiencia operativa normalmente la relacionamos simplemente a aumentar los parámetros para hacerlo más rápido. En cambio, en este sentido, la ingeniería de perforación tiene que ver también como un arte, es decir,
Es la manera en la que nosotros jugamos con todos los parámetros para poder obtener los mejores resultados. Algunas barreras que tienen su rango, de repente en ciertos momentos, con ciertos RPM, con ciertos fluidos, van a necesitar ciertos parámetros, tal vez rotar un poco más lento, pero cargar más peso nos dé mejor resultado que cargar menos peso y rotar más rápido, ¿verdad? ¿Esto de qué va a depender? Bueno, de cómo juguemos nosotros con nuestras variables. También, otra importancia de recolectar los datos va a ser proteger la formación, pues controlando los parámetros como la densidad del lodo, la presión de fondo y la circulación, vamos a evitar daños a la formación y pérdida de fluido. No es extraño que en la perforación, si nosotros cometemos deslices como no hacer los cálculos apropiados de ECD, por ejemplo, que es la densidad equivalente de circulación, logremos causar problemas como fracturamiento de la formación. También es cierto que si nosotros no hicimos un perfilaje adecuado del pozo y no detectamos correctamente la columna estratigráfica, pues pudiéramos llegarnos a encontrar problemitas que si nosotros vamos así, sin voltear a ver qué es lo que vamos encontrando, es decir, sin analizar los recortes, sin tomar en cuenta la lectura del LWD, ¿verdad? Sobre la interpretación de la formación, pudiéramos caer en problemas como atrapamientos o daños de diversos tipos, ¿verdad? Habla también de la calidad del pozo. Una perforación monitoreada asegura mayor rectitud, menos desviaciones no deseadas y cumplimiento del diseño de pozo. Día con día se revisan los avances de los pozos conforme a los estatutos que se hayan planteado o el plan de trabajo que se haya presentado. Este seguimiento, si bien tiene que ver a nivel básico, es decir, diario en la plataforma o en el equipo de perforación, también existe un seguimiento por parte del equipo de la administración en diversos países. Las concesionarias, por ejemplo, en México es en Pemex, eh, y en Estados Unidos, por ejemplo, también tienen la Asociación Americana, pues hacen el seguimiento específico de cada una de estas planeaciones, ¿no? Y de cómo van surgiendo, de manera que se pueda prever, bueno, si ocurre alguna cuestión que se sale de los parámetros, bueno, se puede discutir y aprovechar la calidad técnica de todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Asimismo, se detectan problemas que no deberían de presentarse. Por ejemplo, ¿qué sucede si de repente a la hora de planear el pozo se seleccionó una barrena, vamos a decir, o una tubería de una calidad diferente porque no se encontraba eh, la que se deseaba y o la que se necesitaba y se haya tenido que utilizar una barrena, una tubería de calidades similares, pero diferentes. Y resulta que a la hora de la práctica el rendimiento es mucho menor. Entonces, en ese momento, ese seguimiento se tiene que hacer ahí y va a permitir que el pozo vaya haciéndose de la mejor manera. El cuestionamiento constante, la crítica ingenieros, es parte importante del proceso de perforación. Ser críticos a manera que avanzan los pozos es importante, pues nos va a permitir entender opiniones. Evidentemente, cuando todo va bien, la crítica siempre tiene que ser, bueno, ¿qué hicimos bien? ¿Cómo lo hicimos bien? ¿Por qué lo hicimos bien? Hay crítica positiva. Pero también está la crítica de retroalimentación. Cuando algo no va bien en el pozo, bueno, se tiene que buscar las estrategias para que eso se corrija. Hay que entender que las críticas de los procesos de perforación no se tratan nunca de una crítica agresiva, es decir, no se deben de tratar nunca de una crítica negativa, se tiene que tratar de una crítica enfocada a la resolución de problemas. También, pues sirve para la toma de decisiones en tiempo real, ¿verdad? Encontrar desviaciones de lo que se tenía planeado y detectarlas oportunamente nos va a permitir evitar muchos problemas. Se va a poder cumplir con el aspecto normativo y técnico. Cuando se inicia un pozo, se ejecutan permisos. Esos permisos llevan un trámite en el que se presentan cuáles son las características, tiempos y posibles impactos, tanto ambientales como económicos que va a tener ese proyecto. Entonces, cumplir con la recopilación de datos nos va a ayudar a poder retroalimentar nuestro proceso, ¿verdad? Y por ende identificar que vayamos cumpliendo con lo normativo, con las normas nacionales e internacionales que apliquen para los procesos en cuestión. Nos va a ayudar a reducir costos, porque en su momento podemos haber pensado que nos íbamos a encontrar alguna formación, por ejemplo, y resulta que al bajar no lo necesitamos, no lo encontramos. Y no es extraño que durante la perforación se profundice un poco más una etapa
porque no se encuentra lo que nosotros estábamos esperando encontrar, sino se encuentra algo diferente. Y seguimos avanzando un par de metros hasta que la columna lo permita, obviamente con precauciones, ¿verdad? En general, vamos a recordar que existen tres tipos de equipos que pueden hacer mediciones y lecturas, ¿verdad? El MWD, que ya hablamos que se trata de hacer las mediciones, por ejemplo, de azimut y ángulos, ¿verdad? Sobre todo va a monitorear parámetros mecánicos y temas como temperaturas, RPM, torques, peso sobre la barrera. Su propósito principal va a ser guiar el pozo, ¿verdad? Y garantizar su seguridad operativa, es decir, que vaya por la trayectoria deseada. Suele colocarse, ¿verdad? Muy cerca de la barrena y su beneficio principal pues, va a permitir que haga perforaciones direccionales precisas. En el caso del Girodata, el Girodata es una herramienta que evidentemente también nos va a servir para direccionar el pozo, pero tiene la diferencia que no tiene susceptibilidad electromagnética. Por ejemplo, cuando tenemos proyectos que por su naturaleza son agresivos en cuanto a interferencias electromagnéticas, bueno, el MWD no podría hacer mucho, porque las interferencias electromagnéticas van a afectar su lectura o sus mediciones y por tanto la información que brinde va a estar llena de mucho ruido. Y por eso la girodata, bueno, es el relevo ideal, ¿no? Porque no se ve tan afectado por estas presencias o perturbaciones electromagnéticas. ¿Mm? Luego tenemos el LWD, que básicamente se utiliza para hacer el perfilaje de las formaciones que vamos perforando. Si bien nosotros tuvimos un perfilaje previo, cuando vamos atravesando las formaciones, bueno, vamos encontrando nuevos datos que corroboran o rechazan lo que ya se había planteado que podría existir, ¿verdad? La recopilación y análisis en tiempo real durante la perforación constituye pues la base de una operación segura, eficiente y técnicamente confiable. Las metodologías como MWD o las tecnologías como MWD, LWD y GWD cumplen funciones complementarias una a la otra, ¿verdad? En muchas ocasiones cuando una no es aplicable a la otra o dos al mismo tiempo. Todas las combinaciones posibles que garanticen el cumplimiento de los objetivos. En conjunto, estas herramientas no solo optimizan la toma de decisiones en tiempo real, sino que también van a reducir riesgos y van a mejorar la calidad del pozo. Por ello, la integración de estas tecnologías en la perforación puede ser esencial para alcanzar altos estándares de seguridad, eficiencia y éxito en la industria petrolera. Y sobre todo, la aplicación correcta de estas tecnologías nos va a permitir llegar al éxito del proyecto. Que recuerden que cualquier proyecto petrolero que se trate de la perforación de un pozo, perdón, el objetivo siempre será alcanzar el objetivo con el mejor aprovechamiento de recursos, con el menor gasto financiero y con el máximo aprovechamiento de las tecnologías disponibles. Muy bien, hasta aquí con la cápsula número 9. Nos vemos en la siguiente cápsula.